Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigas siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirlo, iglesia, una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Bendito Señor y Padre eterno, queremos agradecerte por quien tú eres, porque el día de hoy, Señor, nos centramos en tu persona, no en nuestros problemas, en las situaciones que tú mismo nos permites atravesar, Señor, porque tenemos que aprender a ser agradecidos con todo lo que tú nos permites recibir día a día. Por eso, Padre Santo, permítenos en esta noche centralizarnos, que nuestra mente, que nuestro corazón se concentre en tu perfección, en lo infinito que eres, en lo grandioso, en lo santo, en lo bondadoso que eres. Gracias, Señor, porque tú tienes atributos tan hermosos con los cuales nosotros podemos maravillarnos. Tu eternidad, tú que nunca cambias, que eres inmutable, Señor, y que siempre te muestras a todos los hombres y mujeres que te buscan de corazón. Gracias por tu bondad, gracias, Señor, también por tu generosidad y por todo lo que haces por cada una de las criaturas en este mundo, Señor, porque ni aún las bestias que están en el campo o las aves necesitan pedirte algo a ti, Señor. Tú provees para cada una de las criaturas de tu creación, cuanto más para quienes son tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos los cuidados, por todo lo que tú nos entregas, por el tiempo que nos das, pero sobre todo, Señor, gracias por ser quien tú eres, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad, dadivoso, que entrega, Señor, sin pedir nada a cambio. Nosotros, Señor, en gratitud lo que queremos hacer es entregar nuestra vida entera en amor y en servicio a ti, pues entendemos que hemos sido creados para adorarte y queremos, Señor, exaltarte con cada minuto y segundo de nuestra vida. Ayúdanoslo, Señor, a hacer, por favor, porque solos no podemos hacerlo. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
Amados hermanos, damos paso en este momento a la exposición de la palabra sin antes recordarles a todos ustedes que este día domingo tenemos nuestras reuniones presenciales en nuestra iglesia y como siempre también a las 11 de la mañana tenemos también nuestra transmisión en las plataformas de Facebook y YouTube. Los esperamos a todos ustedes y cuanto más, amados hermanos, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, que ahora más que nunca debemos congregarnos, permanecer fieles a la palabra de nuestro Señor, permanecer junto a Él para poder así seguir edificándonos en la palabra, unidos en el Evangelio, creciendo juntos en el Señor. Así que los esperamos en nuestras 2 reuniones a las 9 de la mañana y a las 11 también de la mañana. Y recuerden, tenemos un parqueadero habilitado al ingreso de la urbanización. Este es un terreno que no es de la iglesia, es independiente, pero nos han permitido usarlo de tal forma que es conveniente para todos nosotros, pues lamentablemente la directiva de la urbanización están colocando algunas trabas para nosotros como iglesia y es por eso que apelamos a su apoyo en esta área y que ustedes puedan ubicar sus vehículos en los espacios que han sido designados en este terreno y de igual manera solamente será preferencial para aquellas personas que tienen alguna discapacidad o están embarazados o algún adulto de tercera edad que necesite obligadamente estar más cerca de la puerta de ingreso, pues entenderemos, pero el resto les animamos a todos y desde ya les agradecemos por apoyarnos también con esta campaña. Ahora sí, amados hermanos, nos presentamos ante nuestro Padre Eterno para recibir la enseñanza de este discipulado en esta noche. Oremos. Bendito Padre y Señor, ante ti, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, entendiendo, Padre, que tienes una palabra fresca para nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, a quien tú usas para traer la exposición de esta noche, Señor. Te bendecimos a ti, te adoramos y entregamos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios bendiga su vida. Dios los guarde en esta noche una vez más, que la gracia de mi Señor, que la misericordia de Él se haga presente en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, bueno, en todo de lo que usted tenga ahí planificado, todo lo que usted emprenda. Abra su corazón para recibir el mensaje de esta noche. Como ustedes saben, hemos estado revisando la carta a los Filipenses, una carta preciosa, una carta llena de consejo para nuestra vida y estamos prácticamente terminando el estudio de esta carta a los Filipenses. Este estudio que se ha basado específicamente en consejos o lo hemos tomado en forma de consejo para cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 4, que le invito por favor que usted busque el capítulo 4 y vamos a leer los últimos versículos del versículo 10 hasta el 20 vamos a leer, iglesia amada. Quisiera que por favor me pueda acompañar en esta lectura bíblica. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea estas últimas palabras del apóstol Pablo que realmente nos hacen reflexionar y nos hacen ver que hay algunas cosas que nosotros debemos cumplir para poder vivir bendecidos en este mundo, en esta tierra, hermanos amados. Como le decía, en esta noche prácticamente estamos finalizando el estudio de la carta a los Filipenses y vamos a encontrar dos últimos consejos aquí en esta porción. Vamos por el 21º consejo, consejo número 21, hermanos, ya vamos por el 21. Este consejo trata de lo siguiente: para aprender a vivir en cualquier situación necesitamos tener contentamiento, iglesia. Les repito, para aprender a vivir en cualquier situación necesitamos tener contentamiento. Permítame leer el versículo 11 de todo esto que leímos hace un momento, que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjese estas palabras del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo escribe esta carta estando preso, ¿sí? Siendo prisionero. Él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, aquí el apóstol Pablo en estos versículos hace énfasis a algo muy importante. Dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. Él ha aprendido, o sea, es un proceso, a contentarse, o sea que necesitamos tener contentamiento en nuestra vida. Yo le pregunto en este punto, ¿nosotros podemos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Miren estos 2 últimos años que hemos vivido de pandemia, de situación económica difícil, que hemos experimentado cambios. Podríamos decir que tenemos gozo y paz y que tenemos gratitud, sea cual sea nuestra situación. Mire, si nosotros no hemos aprendido esto en estos momentos difíciles, si no tenemos contentamiento, entonces realmente nosotros deberíamos fijar nuestra mirada en estos versículos, en estas palabras dichas por el apóstol Pablo. Y tome en cuenta lo siguiente, iglesia. Tome en cuenta que hay que reconocer si en nuestra vida tenemos en realidad escasez o en realidad lo que no tenemos es contentamiento. Porque a veces nos solemos confundir. En realidad tenemos escasez o lo que no tenemos es contentamiento. Mire, muchos podemos estar molestos con Dios. Claro, por la situación que nos estamos viviendo, por lo que estemos pasando, pero en realidad esa molestia es porque tenemos escasez o porque no tenemos lo que nosotros queremos. Esto es importante reconocer, hermanos. ¿Estamos molestos con Dios por qué? ¿Por escasez en nuestra vida en realidad o porque no tenemos lo que nosotros queremos tener? Por eso es que deberíamos nosotros preguntarnos: ¿me hace falta algo? Yo debería hacerme esa pregunta. ¿Me hace falta algo? ¿He tenido un pan en mi mesa en este día? ¿Tengo donde guarecerme de la lluvia, del frío, un lugar donde vivir?
¿Tengo un trabajo? ¿Tienes salud? ¿Tienes tu familia? No sé cuántas cosas que podríamos preguntarnos, hermanos. Si la respuesta a estas preguntas en su mayoría son sí, entonces el problema no es la escasez, mi hermano. El problema no es la escasez porque Dios ha suplido las necesidades que tú tienes. Y si aún así tú no te sientes bendecido, entonces el problema es la falta de contentamiento en el corazón. Y no quiero decir que seamos conformistas, no se trata de eso, sino contentamiento tiene que ver con gratitud hacia Dios. Mire, nosotros en lo general nos sentimos molestos por lo que no tenemos, pero no reconocemos ni tenemos un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. Mire, aún en tiempos tan difíciles como los que estamos enfrentando en la actualidad, nosotros deberíamos fijar nuestros ojos en las cosas que sí tenemos. ¿Qué significa tener contentamiento, hermano? Quiero que tome en cuenta esto. ¿Qué significa tener contentamiento? Contentamiento significa no depender de las cosas ni de las circunstancias, sino de Dios. Una vez más le digo, contentamiento significa no depender de las cosas ni de las circunstancias, sino de Dios. La palabra contentamiento que aparece en el versículo 11 de lo que acabamos de leer, en el original es una palabra griega. Si esta palabra es autarques, es una palabra griega que significa ser independiente, o en otras palabras, no depender de. Es decir, que Pablo en este versículo, el versículo 11, él estaba diciendo que él ha aprendido a no depender de las circunstancias, pues las circunstancias son cambiantes, son fluctuantes. Él aprendió a confiar en Cristo, a fortalecerse en Dios, pues él obviamente no cambia, el Señor no cambia. El Salmo 102, versículo 12 dice, Salmo 102, versículo 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. O sea, podemos decir entonces que contentamiento, y ponga atención a esto, contentamiento para un cristiano significa aprender que nuestra felicidad, que nuestro gozo, que nuestra paz no depende de las épocas, de las circunstancias, ni de las etapas de la vida, sino que depende únicamente de Dios, de sus promesas, de su cuidado, de su propósito, de sus planes para nuestra vida, porque usted debe saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, en la primera parte del Salmo 138, versículo 8. Entonces nosotros, hermanos, podemos vivir cualquiera sea nuestra situación, porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Nosotros podemos superar cualquier circunstancia porque Dios ha derramado el poder sobre nuestra vida para hacerlo. Y es por eso que el apóstol Pablo, en este versículo muy conocido, la gran mayoría de cristianos se sabe de memoria, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y generalmente este versículo lo usamos solamente para hablar de victorias y de lo que hemos podido alcanzar con la ayuda de Dios y de todas las victorias que hemos alcanzado. Pero si nosotros nos fijamos en el contexto que son dichas estas palabras por el apóstol Pablo, recuerde que él estaba preso, ¿sí? Él estaba encarcelado. Y recuerde que Pablo usa
El contexto, fíjese, afirma que ya sea que esté en pobreza o con hambre o en abundancia, él ha aprendido a vivir porque Cristo le ha dado fortaleza. Por eso es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente es para cuando esté en victoria. Esta palabra, este versículo calza perfectamente cuando las situaciones de nuestra vida son adversas, son difíciles. Ahí es cuando nosotros debemos decir y debemos creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nosotros nos fijamos un poquito más en esto, está refiriéndose a esta parte de la economía, de los recursos, porque dice abundancia o escasez, y en definitiva en el contexto está hablando de los recursos que enviaba esta iglesia de Filipos a Pablo. Entonces nosotros podemos decir, en cualquiera que sea la situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida, y si es económica, más aún podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, podríamos ahondar un poquito más, pero eso sería tema para en otro momento. El 20º entonces primer consejo, ¿sí? El consejo número 21, entonces es aprender a vivir. Para aprender a vivir en cualquiera que sea nuestra situación, necesitamos tener contentamiento, que esto implica gratitud a Dios. Estar conforme con lo que Dios me ha dado hoy, poner nuestra mirada en las cosas que hoy tenemos, no en las que no tenemos. Sí, porque eso significa tener contentamiento, mis hermanos amados. Bueno, vamos al 22º consejo para ya ir terminando esta carta a los Filipenses. 22º consejo, consejo número 22, dice: tenemos que comprender, iglesia, que hay que sembrar para cosechar. ¿Sí? Hay que sembrar para poder cosechar. Fíjese usted el versículo 14, Filipenses 4:14 al 20, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea que nadie sembraba en la vida, nadie daba en la vida de Pablo, por lo tanto tampoco recibía. Dice, no participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y hace una referencia a esta iglesia de Filipos que sí sembraba en la vida de Pablo. Versículo 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tenga abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio agradable al Señor, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el versículo 19, que es muy importante en esto que le voy a decir: mi Dios, dice, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Pablo les está diciendo: ustedes, iglesia, han sembrado en mi vida y han sido generosos, entonces Dios mismo suplirá en su vida. Ahora es en su vida, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria del Señor. Miren, seguramente a todos nos gustaría que este versículo 19 sea una realidad en nuestra vida, aún más aún en estos días difíciles, ¿no? Y que Dios supla todo lo que nos falta por medio de sus riquezas en gloria. Todos quisiéramos que eso sea una realidad, pero hermanos, nosotros no podemos, más bien dicho, desligar este versículo 19 que tanto nos gusta. Sí, que el Señor supla en nuestra vida, no podemos desligar del contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Es el agradecimiento que tiene el apóstol Pablo por la ayuda que tiene de los filipenses, hermanos. O sea que Pablo les está diciendo, el Señor va a suplir su vida, ya que ustedes
fueron generosos conmigo y el Señor va a ver por todas sus necesidades. La iglesia de Filipo era muy generosa, dadivosa, tenía cuidado de Pablo, de sus necesidades, sembraba en la vida de Pablo y sembraba con amor en la vida de Pablo. Y en este tiempo, mis hermanos, nosotros debemos tener bien claro esta ley de la siembra y la cosecha, porque y tenemos que tenerlo bien claro y en el contexto adecuado y en la aplicación adecuada, porque hoy existen iglesias, pseudo iglesias, llamadas iglesias, pero hay un movimiento llamado movimiento de prosperidad y que se fija únicamente en la parte económica y que la ley de la siembra y la cosecha la fijan únicamente en la cuestión del dinero y te dicen que si tú das 10 vas a recibir 100 y si das 100 vas a recibir 1000, cuando en realidad esta ley de la siembra y de la cosecha tiene que ver en muchas otras áreas y específicamente tiene que ver con una vida entregada al Señor y sembrando en la obra de Dios, pero no esperando recibir dinero de parte de Dios como que el Señor va a hacer algo mágico y va a poner unos ceros en la cuenta de ahorros del banco. Hermano, nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios como realmente está escrita. Claro, estas pseudo iglesias manipulan a la gente haciéndole creer que si usted da 10, el Señor le va a dar 20 y hasta ahí es la siembra de la cosecha. Pero fíjese lo que es esta ley de la siembra y de la cosecha, que es algo real. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. En el versículo 10 y 11, más adelante dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea que aquel que siembra, nos está diciendo en la palabra, aquel que siembra, Dios seguirá dando semilla, pero ¿para qué? Para que siga sembrando. ¿En dónde? En su sementera. ¿Cuál es la sementera? El reino de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó que más bien aventurado, o sea, de mayor bendición es dar que recibir. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. O sea, con todo esto que le estoy diciendo, es innegable que existe la ley de la siembra y la cosecha. Este es un principio establecido y es tan antiguo como la misma humanidad. Desde el mismo Adán. Adán fue quien experimentó esta ley de la siembra y la cosecha de manera literal y de manera figurada. Usted recordará, dice en la palabra, que Adán tuvo que trabajar la tierra. Esa tierra produciría espinas y cardos como respuesta a su trabajo, y que con el sudor de su rostro iba a comer el pan. O sea que tenía que esforzarse y tenía que sembrar para poder cosechar. Lo más seguro, hermanos, que cuando de esta frase que usted cosecha lo que siembra, lo más seguro es que se está refiriendo específicamente a 2 versículos que están en la Biblia. La primera es 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, que lo acabamos de leer, que dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero existe otro versículo en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, como principio general es cierto, hermano amado, el que siembra cosecha, pero no se refiere único y exclusivamente a dinero,
Esto implica una vida de siembra en el reino de Dios. Mira, hay versículos inclusive en el Antiguo Testamento que ya están muy claros en este principio. Le voy a dar, puede tomar nota, le voy a dar unos 3 versículos. Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, en el Antiguo Testamento. En Oseas 10:13 dice: habéis arado impiedad y segasteis impiedad, o sea, cosechas impiedad. Y en Proverbios 1:31 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, que uno recibe lo que uno está haciendo. Y en cada caso de ley de siembra y cosecha que le estoy diciendo, aquí está refiriéndose a la justicia de Dios. Pero no hay que olvidar lo siguiente, iglesia amada, que claro, la ley de la siembra y de la cosecha está, pero hay algo que es mucho más alto, y es la misericordia de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que hay personas que inclusive no pueden sembrar nada, pero la misericordia de Dios se hace presente a pesar de no haber sembrado nada. En Romanos capítulo 9 versículo 15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios es soberano y Él sabrá de quién tiene misericordia y a quién bendice y a quién levanta a pesar de que no haya sembrado nada. Eso hay que también entenderlo, mis hermanos amados. Es a causa de eso, de esa misericordia de Dios, que hoy nosotros tenemos un hogar en el cielo, que tenemos vida eterna. Nada podemos hacer que esté en nuestras manos para tener vida eterna, pero la misericordia de Dios se hace presente y nos da vida eterna a través del Señor Jesucristo. Considere también lo siguiente con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Considere que a veces lo que parece cosecha no es realmente la cosecha. ¿Qué quiero decir esto? Voy a tomar el ejemplo de Job. Recuerda usted que Job sufrió algunas calamidades, pero resulta que algunos amigos vieron esas calamidades y pensaron que él estaba cosechando algo que había sembrado. Por eso es que en Job 4:8 dice: como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, o sea, cosechan lo mismo. Y estos amigos pensaban que Job estaba cosechando algo que había sembrado, algo malo que había sembrado. Sin embargo, era equivocado esto, porque Job todavía no había cosechado lo que Dios le iba a permitir como cosecha, que se dio ahí al final en el libro de Job 42, cuando él es multiplicado de todo lo que él había perdido en su vida y en sus posesiones, y realmente ahí vio la cosecha. Por eso le digo que a veces algo parece que es una cosecha, pero en realidad no lo es, y eso hay que tomar en cuenta. Y por último le voy a decir que esta ley de la siembra y la cosecha es cierto tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que se puede sembrar para lo malo o se puede sembrar para lo bueno. Y aquí se cumple este principio. Entonces, si nosotros somos egoístas, orgullosos, injustos, pecaminosos, confiamos en nuestra propia capacidad o valía para salvarnos, entonces estamos sembrando para la carne. ¿Y qué es lo que nos espera? La destrucción. Pero cuando nosotros somos generosos, amables y dependemos de la provisión del Señor para nuestra vida, que la salvación viene de Dios, entonces nosotros estamos sembrando para el Espíritu, y entonces nosotros segaremos vida eterna, hermanos. Entonces, hermanos amados, en esta noche hemos revisado prácticamente el final de
de esta carta a los Filipenses en el capítulo 4. Y hemos visto 2 últimos consejos. El consejo número 21, y esto le digo nada más para ir terminando, el consejo número 21, que tiene que ver con aprender a tener contentamiento en la vida, sea cual sea la situación. Recuerda este consejo, ¿sí? Hay que aprender a tener contentamiento en nuestra vida, y eso que implica no fijar nuestra mirada en las cosas que no tenemos, sino en las cosas que tenemos, y eso seguro produce contentamiento en nosotros, en las cosas que Dios nos ha dado. Y el consejo número 22 que hemos visto es que hay que sembrar para cosechar. Es una ley bíblica que lo vemos desde el principio, desde el Génesis, pasando por los mismos evangelios, por las cartas de Pablo, aquí por esta preciosa carta a los Filipenses, y vemos que es una realidad. Hay que sembrar para cosechar, y hay que sembrar cosas buenas para cosechar eso que es de bendición para nuestra vida. Iglesia amada, espero que este estudio de la carta a los Filipenses le haya servido a usted de mucho. Si se perdió alguna de los consejos que hemos visto, fueron 22, usted puede regresar a los videos de la iglesia que están en las redes sociales, y usted va a ir a encontrar los consejos que necesita. Iglesia amada, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios supla sus necesidades, sí, que Dios permita que usted pueda seguir con salud, que el Señor le abrace a usted y a su familia, y sigamos adelante juntos compartiendo el Evangelio a toda criatura. Iglesia amada, nos veremos en un próximo estudio. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.